¿Y cómo están? Feliz sábado. Y volvemos con los videitos. Y continuamos con la historia de Abraham. La vez pasada habíamos estado hablando de cómo Abraham llegó, salió de la tierra de Ur, de los caldeos, hasta donde había llegado Taré, su papá, por encomienda de Dios. O sea, Dios los había llamado y ellos habían llegado hasta esa región y luego de ahí se fueron Abraham junto con su sobrino Lot y junto con todo lo que tenía hacia quién sabe dónde, porque no tenían ni la más remota idea para dónde iban, pero bajo la instrucción de Dios, entonces confiaban que estaban bien porque los hombres tenían fe, que ninguno de nosotros tenemos, pero ellos sí tenían buena fe. Y habíamos quedado en la parte en la que Abraham había hecho un recorrido muy curioso. Él había llegado a una área en la que años después se hiciera un altar a Dios y muchos años después de eso, que es Betel, se hiciera después un lugar de adoración. No es pagano el término, porque no estaban adorando dioses de la naturaleza o a Satanás o algo por el estilo, a demonios. Lo que estaban haciendo era que estaban adorando a Dios, pero de una forma incorrecta. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a esa parte acerca del becerro de oro, en esa parte y demás. De momento, vamos a continuar la historia. Entonces, Abraham, en vez de quedarse ahí en esas tierras, prefiere alejarse de esos pueblos que son paganos, están contaminados, para no involucrarse con ellos, no tener ni problemas y tampoco recibir tentaciones por culpa de ellos. Entonces prefiere alejarse e irse al desierto, al Negev. Y ahí habíamos quedado. Y es interesante después en el capítulo 12, que es lo que vamos a tratar hoy, que cuentan una historia, es cortita, es lo que abarca el capítulo 12 nada más, pero es muy interesante porque cuenta una historia que es muy similar a la historia que después vive el pueblo de Israel entero, que es la ida a Egipto. Y también es muy interesante porque Egipto es una fuente de símbolos en la Biblia. Recuerden que la Biblia está una parte escrita en forma muy literal, o sea, son historias literalmente. Abraham existió, literalmente Noé existió, Adán, el Edén, Satanás y su caída, todo eso es literal, pero hay otras partes que son simbólicas y uno se da cuenta porque queda bastante en evidencia. El Apocalipsis, simbólico. Nunca van a ver a una virgen parada encima de la luna con dos estrellas en la cabeza. O un dragón persiguiendo a la mujer en cinta. O sea, son claramente símbolos, ¿ya? Y hay otras partes que se identifican claramente como literales. Pero en una forma más profunda, cada una de las historias que se relatan, tanto en el Génesis, las que son literales o las que son simbólicas, todas tienen, digamos que una abstracción, o para que ustedes me entiendan, tienen una enseñanza detrás de cámaras, detrás de escenario, que es muy profunda. O sea, digamos que está el iceberg y está la puntita y nosotros podemos ver el iceberg en la puntita y decir, Abraham era un hombre de fe. Qué bonito, qué linda historia. Pero también podemos meternos y ver que debajo hay un enorme pedazo de hielo gigante que abarca muchísimas más cosas. Bueno, así son estas historias literales. Y la historia literal que vamos a tocar en este momento es la ida de Abraham a Egipto. Pero yo quiero que ustedes piensen desde tres escenarios, ¿de acuerdo? El escenario número uno es la parte literal, o sea, la historia como la cuentan, sáquenle provecho a la historia de fe y de confianza en Dios y cómo Dios lo ayudó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también quiero que se pongan a pensar del otro lado de la escena, lo que les he venido diciendo, el lado de Satanás. O sea, Abraham, José, Adán, Noé, Enoc, los que quieran, los apóstoles, usted, yo, todos nosotros, solamente somos los actores secundarios de esta obra de teatro. ¿De acuerdo? No somos los principales. El principal es Jesús y su enemigo Satanás. Esos son los principales. De eso trata la obra de teatro, ¿de acuerdo? De eso trata la Biblia. De eso trata la historia de la humanidad y de la salvación. Entonces, más importante que la historia de Abraham o lo que le sucedió es ver la historia de cómo Satanás intentaba tentar, engañar o hacer
algo en su provecho para ganarle a Jesús, y como Jesús le devolvía la moneda y terminaba ganando él. Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario quiero que ustedes tomen de esta historia la parte profética, porque cada historia o relato que viene en el Génesis es profético. Noé con su arca, como se los expliqué, era profético. El arca es la iglesia, los que se salvan están dentro del arca, el diluvio es literalmente el fin del mundo y la destrucción de los pecadores. Eso es algo profético. Entonces, da mucho para aprender acerca de cómo es que van a hacer las cosas o cómo son las cosas en el momento en el que estamos recorriendo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar. Vamos al capítulo 12, en el versículo 10. Y dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ok, entonces tenemos se llama paralelismo, o sea, una coincidencia, se ven muy parecidos. Lo mismo le pasó a Jacob, a Israel, con sus hijos en tiempo de José, cuando tuvieron hambre por una gran sequía que hubo, y tuvo que enviar a sus hijos a Egipto porque ahí sí había comida, porque José lo había acomodado todo, gracias a Dios. Y es el mismo escenario, o sea, el pueblo de Dios está yendo a Egipto porque hay mucha hambre en la región en la que ellos están, ¿de acuerdo? Ahora, el hambre en términos proféticos es siempre referida a la palabra de Dios, o sea, escasez de la palabra de Dios, escasez del conocimiento acerca de la salvación o de Dios, ¿de acuerdo? Esa es la parte profética que yo quiero que ustedes piensen. En un escenario actual, estaríamos entonces en un momento de la historia en la que había una gran necesidad, una gran necesidad porque no había palabra de Dios, se desconocía, estaba encerrada, oculta o demasiado confundida entre muchas otras cosas, y por eso es que la gente no conocía acerca de. Y para poder escapar de esa hambre se van a Egipto. Ahora, Egipto en esa época era una región muy próspera, no era el Egipto que conocemos de las pirámides enormes, pero tampoco era cualquier ciudad, era bastante grande, era una nación poderosa de aquella época, de las más poderosas que habían, un Estados Unidos, un China, un Inglaterra, y habrán decidido ir ahí porque Egipto recibe la regalía de ser rociada o regada por el río Nilo. ¿Qué significa eso? Que ahí no es que llueve a cada rato y que tienen temporadas en las que pasa X o Y cosa para que caiga agua del cielo, sino que ellos van al Nilo, agarran agua y con eso riegan todos los cultivos y siempre tienen agua mientras el río corra, y como es un río tan grande, todo está bien. Entonces, Abraham va para Egipto para morar ahí porque había mucha hambre en la tierra, y dice en el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces hagamos un paréntesis ahí. Como les dije, tiene una visión profética. Sarai, que era la mujer buena y pura, en la Biblia eso representa una iglesia. Entonces, en pocas palabras, el pueblo de Dios elegido y la iglesia se van a Egipto, que Egipto representa en la palabra de Dios un lugar de rechazo a Dios, de ateísmo, de oscuridad en ese sentido. O sea, de supertolerancia en todos los aspectos, desde cualquier creencia que usted se quiera creer, pero al mismo tiempo de rechazar la existencia de Dios. No es ir en contra de Dios como, como, como podría ser el paganismo, ya que no, nosotros tenemos estos dioses y estos dioses son los que mandan, y su Dios es un Dios que existe, pero no, su Dios es cualquier cosita débil. No, en el caso de Egipto, si ustedes recuerdan las palabras del faraón cuando habló con Moisés, él le dijo, yo no conozco a tu Dios. O sea, sí lo conocía, sabía quién era, pero lo que decía es que no lo reconoce como un Dios, no reconoce su existencia. Bueno, él va a una región que es así.
Entonces, en términos proféticos, estamos hablando de un periodo. De hecho, les puedo decir, me voy a adelantar un poco en términos de Biblia, pero para que vayan como calzando, porque el Génesis de eso se trata, es una profecía, para que vayan calzando cosas. Durante el medievo hubo un gran oscurantismo, no existía el acceso a la palabra de Dios, de hecho la gente ni podía leer, y si podía leer no iba a conseguir una Biblia porque no estaba traducida, estaba en latín. Entonces nadie podía leer la Biblia, y de un momento a otro sucede el boom con la imprenta de Gutenberg y empiezan a haber Biblias por todos lados con el protestantismo, y la Iglesia Católica se enoja, empieza a matar protestantes a diestra y siniestra, y entonces nace la Revolución Francesa con todo su ateísmo y rechazo a Dios y rechazo absolutamente a todo, pero irónicamente eso facilitó que pudieran predicar. Como ellos decían, usted puede creer lo que a usted le dé la gana porque de todas formas nada es cierto, pues entonces yo creo en Dios y nadie me va a hacer daño. Eso fue, entonces fue más bien una apertura o una libertad que se le dio. Ahí viene la libertad de culto. Yo soy adventista, guardo el sábado, pero puedo estudiar en una universidad sin tener que ir los sábados precisamente por eso. Porque aunque ellos no creen en Dios, tienen libertad de culto. O sea, usted puede creer lo que usted quiere y nosotros se lo respetamos. Ahí nace eso. Entonces, es un paralelismo, es un símbolo de lo mismo. Y ahora, quiero que ustedes piensen en la otra parte, que es la de Satanás. En esa época, Satanás, como les había dicho, estaba obsesionado con acabar cualquier pequeña línea perfecta de herederos que pudieran dar al Mesías. Porque si no había esa línea perfecta de herederos, o sea, de personas buenas y fieles a Dios que heredaran desde Adán en adelante, no podían hacer el Mesías. Así lo veía él, esa era la perspectiva que tenía, y en parte tenía razón. Así fue, de hecho. Una línea perfecta de hombres fieles fue la que dio a nacer a Jesús, empezando desde Adán hasta David y hasta José de Arimatea, que sí fue el papá postizo, porque no fue el papá, fue María, pero aún así sirve como papá. Entonces, la cosa es que si ustedes se ponen en el papel de Satanás, Satanás quería que él cayera, que él pecara, que él cometiera un error tan grande que lo hiciera apartarse de Dios y ya no quisiera volver. Y lo tentaba de todas las formas posibles. Lo tentó con riquezas, pero las riquezas a Abraham ni fu ni fa, no le molestaban. Él había pasado por problemas de hambre, por tristezas y desgracias, y también por momentos de mucho regocijo y de mucha riqueza, y en las dos había estado muy bien, con Dios. Entonces, él no tenía ese problema, así que Satanás se tenía que inventar algo para poder, digamos que, hacer que cayera, tentarlo. La forma que encontró fue decirle a Dios lo mismo que le hizo a Job. Ah, él es muy bueno porque tiene mucha plata, pero ponlo en una necesidad y a ver qué. Entonces trajo hambre a la tierra de Canaán donde él vivía. Y por eso es que tuvo que ir a la tierra de Egipto. O sea, Satanás fue un plan, al propio lo hizo para que él cayera en Egipto, porque sabía que en Egipto la gente era muy pecadora y había muchas facilidades, muchas cosas bonitas y lindas que podían hacer que cayera. Y aún más, también era una tierra donde habían leyes, donde había un rey, un faraón que gobernaba, y donde podía, por medio de agresión física o por medio de poder civil, obligarlo a cometer pecado, por sentirse tan presionado acerca de algo que pecara. Y ciertamente lo hizo, sí y no. Él le dijo a Sarai, su esposa, porque ella era una mujer muy hermosa, no sabemos cómo era, capaz es que en la tierra de Egipto en esa época las personas eran más morenas, porque Egipto tuvo dos etapas, una en la que eran muy morenos, otra en la que eran muy blancos, depende cuándo. Y antes de eran muy blancos, eran muy morenos y capaz, no sé, era una mujer con un tipo de piel diferente, un tipo de ojos diferente, un tipo de cabello distinto, y eso les iba a llamar la atención a ellos. Entonces, por eso es que Abraham le dice que les diga que ella no es su mujer, sino que es su hermana. Porque entonces, por querer ganársela, más bien le van a hacer favores. Ah, esa es su hermana, bueno, hey, yo le doy tanto y a ver qué, cosas así. Bueno, pero en vez de eso, si era su esposo, y pues no es como que había una ley de no matarás. Y perfectamente el rey podía decirle, corten la cabeza, lo mataban y ya, problema resuelto. Entonces él le dice que diga que es su hermana, pero técnicamente no está mintiendo, porque Sarai, en la forma en la que ellos veían las cosas, sí era su hermana. No era la hija
de su padre, pero era pariente de ella, de él. Entonces, en ese sentido, era su hermana. O sea, se había casado con una prima o con un familiar en algún sentido de esa manera, y no es que estaba mal en esa época, pero él lo veía así. Entonces, él no estaba mintiendo, él estaba jugando bajo las reglas, pero ciertamente estaba engañando. O sea, no era una mentira descarada, pero la intención de mentir ahí estaba. Entonces, sí cayó, sí pecó de esa forma. Y eso le provocó que Satanás tuviera el acceso, la posibilidad de ponerlo en un aprieto mucho peor. Si Abraham hubiese sido fiel y hubiese dicho, no, esta es mi mujer y si Dios quiere que nos corten la cabeza, pues me cortan la cabeza, y eso es problema de Dios, no es problema mío. Él me trajo hasta aquí. Entonces Dios lo habría protegido y le hubieran hecho favores y demás, aún con su esposa hermosa que tenía. Pero como no lo hizo, entonces Dios no lo podía proteger y Satanás pudo utilizarlo en su contra. Entonces dice en el versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, o sea, se le cumplió, porque sí, pues en Egipto llegaban muchas personas, en Egipto llegaban muchas mujeres de diferentes tipos y habían esclavas de todos lados. Pero Satanás al propio hizo que los egipcios les gustara precisamente Sarai, que ya era una mujer entrada en años, o sea, no era una mujer joven. Si ya había caminado desde el Negev y había venido desde todo eso y demás, y ya por lo menos tenía sus 40 años o más. Recuerden que Abraham llegó hasta los 130, 200 algo años. Entonces, era una mujer ya entrada en años, pero aún así era muy bonita. Y Satanás puede hacer, porque es perfectamente hecho, o sea, si con la ciencia se puede hacer, siempre lo digo, si yo puedo hacer algo con la ciencia, significa que puedo hacer algo, significa que Satanás lo puede hacer mejor. Ajá. Yo con ciencia de maquillaje puedo hacer que una mujer sea más bonita. Yo con ciencia química puedo hacer que usted sienta estímulos que no debería de sentir por medio de drogas o demás. Y pues Satanás hacer que todos esos egipcios se volvieran como locos por esa mujer no era nada difícil, y como no la protegía Dios, pues ni modo. Entonces vieron a Sarai bonita, y para peores, dice en el versículo 15, también lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, significa que, imagínense en Abraham, todo feliz, llegan y le dicen, uy, qué linda, sí es mi hermana, uy, no, sí está bien. Llegan los hijos del príncipe del faraón, ah, no, sí, claro que está bien. Van y le hablan al faraón, papi, viera qué clase de mujer. Ah, no, ¿y está casada? No, no está casada, es la hermana del hombre. Ah, no, tráigala para su reino y le voy a dar vacas, camellos, asnos, todo lo que el hombre necesite y ocupe. Porque así se compraban a las mujeres en esa época. Entonces, lo que ahí está diciendo la Biblia es que el faraón la mandó a llamar como concubina. O sea, la tomó como pareja, no como esposa ni nada, pero ese era el plan. La tomó para tenerla, si me entienden a lo que me refiero. Solo que ella, y entre tantas mujeres, entre tantas cosas que él tenía, nunca lo llegó a hacer. Y exactamente en esa noche, dice en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Paren un toque, pongan atención, ¿por qué lo hizo? Dice, por causa de Sarai, no por causa de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham probablemente se puso a orar y se puso a lamentar y se puso a disculparse con Dios acerca del error que había cometido. Pero Sarai, ¿qué culpa tenía? Sarai estaba obedeciendo órdenes, había que obedecer al jefe. En esa época el jefe era su patrón, era su esposo. Ella solamente estaba cumpliendo órdenes. Entonces sí, la oración de Sarai llegó a atenderse a Dios, y Dios por medio de eso pudo, y por el arrepentimiento de Abraham, proteger de nuevo a Abraham. Y entonces le volteó la moneda a Satanás, porque Satanás lo que quería era que Abraham hiciera una de tres: que maldijera a Dios por haberlo llevado hasta ahí, que era la mejor opción de él; que se volviera violento e intentara rescatar a Sarai por medio de la violencia, pero sin protección de Dios lo iban a matar; o la tercera opción, que renunciara de Sarai y se fuera, y luego consiguiera otra mujer, pero esa ya no iba a ser su esposa, y la descendencia que iba a tener no iba a ser de un linaje perfecto, y aparte hubiera cometido un gran mal de haber dejado a su esposa ahí.
Entonces, por cualquier camino que tomara en la visión de Satanás, ya Abraham estaba frito. Pero Abraham hizo precisamente la mejor opción que tenía: arrepentirse, orar y buscar apoyo de Dios y ayuda de Dios. Ya estoy metido en la torta, ya me la jalé, pero ahora y que Dios me salve. Y eso fue lo que hizo Dios. Dice que Dios le mandó una maldición o una plaga a la casa de Sarai. Perdón, a la casa del faraón. ¿Qué plaga fue esa? Bueno, por el contexto, por lo que llegamos a entender en otros versículos, lo que hizo fue cerrar el vientre de todas las mujeres. O sea, no sé cuánto tiempo pasó Sarai en la casa de Faraón y cuánto tiempo estuvo ahí. Nunca la tocó el Faraón, pero no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Lo que sí sabemos es que fue bastante tiempo. Suficiente como para que el Faraón dijera: no manches, no nos están naciendo hijos, todas las mujeres están estériles. ¿Qué está pasando? Y suficiente tiempo como para que recibiera un sueño en donde Dios le estaba contando las cosas que pasaron. Por eso es que Faraón sabía acerca de que Abraham sí era esposa de Sarai y demás, porque todo se le reveló en sueño. ¿Por qué? Porque Faraón realmente no había hecho nada malo. O sea, Faraón no era un santo y tampoco era un hijo de Dios así muy entregado, pues tampoco había cometido ningún error. Entonces Dios estaba utilizando el pecado de Abraham para traer una enseñanza bíblica al faraón y enseñarle el poder de Dios. O sea, por todos lados se la cerró a Satanás. Satanás intentó meterle gol por todos lados y Dios utilizó cada una de las entradas que tenía más bien para darse a conocer en Egipto. Entonces dice, en el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces, piensen por qué es que yo estoy diciendo que se lo reveló en sueño. Y el faraón tenía demasiada información, de algún lado la tuvo que haber tomado. Y de algún lado tuvo que haber tomado también que todo lo que le estaba pasando de las plagas era por Sarai. Y entre todas las concubinas y entre todas las cosas que había hecho, ¿cómo iba a saber que era precisamente esa mujer? Fue porque Dios se lo reveló. Dios protegió de esa forma a Sarai, que era la mujer pura. Entonces volvamos a la parte profética. Dios protegió a la mujer, que es símbolo de la iglesia, de no ser mancillada por ese estado ateico, y en vez de eso, ponerse del lado de Sarai, protegerla y hacer o darse a conocer en ese pueblo por medio de todo eso. O sea, hizo de algo malo algo bueno. Y el faraón le devuelve a la mujer, haciendo que Satanás quede con el diablo metido, literalmente, porque no pudo ni matarlo, ni hacer que blasfemara, ni hacer que hiciera nada malo, más bien le salieron todas las cosas bien. Y entonces el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, lo sacaron de Egipto y le dijeron: pa, usted muy buena nota y todo, pero mejor no lo tengo aquí, mejor váyase de mi tierra. Entonces le dio comida, le dio abastecimiento, le dio animales y Abraham salió de ahí más rico de cómo había entrado, gracias a un error que había cometido y un pecado. O sea, suena muy injusto si ustedes lo ponen a pensar, suena injustísimo, suena muy injusto que les pasara eso. Y de hecho, es exactamente lo mismo que les pasó a los israelitas. Los israelitas eran muy ricos y todo, pero cuando fueron a Egipto, movidos por el hambre, sí, pasaron un tiempo de penurias y desgracias, pero cuando salieron de ahí, salieron como una nación enorme, con un montón de gente, y ricos hasta decir basta. ¿Ustedes creen que el oro que se usó para construir el templo, o el oro que usaron para hacer el becerro de oro, o las joyas y demás para poder construir todo alrededor, lo sacaron de dónde? Las ovejas, las vacas, todo eso. ¿De dónde creen que lo sacaron? Fue de la bendición que Dios les dio de haber estado en Egipto. Entonces, Dios tomó, sí, el error que cometieron los hijos de Jacob de haber tirado a José al pozo y haberlo vendido como esclavo, y técnicamente ellos no deberían de haber recibido nada, o sea, están cometiendo un pecado, pero Dios, como ellos se arrepintieron, convirtió ese pecado en algo sumamente bueno para ellos. Bueno, funciona exactamente igual en la época actual. Ustedes tienen el tiempo del medievo y las personas pecaron con ganas. Y hicieron lo mismo que hizo Abraham, que es, digamos que
es ser indulgente con el pecado. O sea, no es tan malo o intentar jugar con las palabras, con la letra fina. No, es que aquí exactamente no dice eso, entonces vamos a jugar con esa letra fina. Lo mismo que podemos estar diciendo ahora, la iglesia adventista o nosotros o los cristianos en general. No, es que no está tan mal hacer esto. Bueno, es que podemos ser tolerantes y tener un pastor homosexual en la iglesia, cosas así. O sea, ya ahí me pasé, pero aún así, ustedes me entienden. Y eso es un pecado, eso es jugar con la letra de, es que Dios los tolera y los ama a todos. No, 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 no. A ver, Abraham mintió, los hijos de Jacob pecaron y nosotros hacemos mal al hacer eso. Pero lo interesante es que si hay arrepentimiento, arrepentimiento, ¿verdad? Si se arrepiente, Dios toma eso y lo convierte en algo bueno, lo transforma. Terminan más bendecidos que como empezaron. Y eso es una bonita enseñanza para todos nosotros porque todos nosotros pecamos a cada rato y metemos la pata, pero si nos arrepentimos de verdad, Dios convierte esos errores en algo muy beneficioso para nosotros. Entonces, con eso cerramos. Diosito me los bendiga, espero que haya sido divertido. Me pasé porque iban a ser 15 minutos, pero más bien me excedí. Pero aún así está bonito y espero que les haya quedado. Diosito me los bendiga y feliz sábado. Chao.